A continuación, veremos el tema de códigos binarios correspondiente a la asignatura de Sistemas Lógicos y Digitales 1 de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Cuando hablamos de un código binario, hacemos referencia a un conjunto de bits ordenados de acuerdo a un modelo único y que se emplean para representar información, y para ello utiliza un alfabeto código fijo formado por dos símbolos, o bien el 0 o bien el 1 para la representación justamente de esta información. Importante destacar que los códigos utilizados para el tratamiento de información más utilizados tienen longitud fija, a diferencia de los códigos utilizados para la transmisión de información que tienen una longitud variable. También será importante considerar que una misma información puede ser representada en diferentes códigos, y eso justamente es lo que vamos a ver a través de esta sesión. Para apuntalar un poco esta parte importante del texto indicado, indicar lo siguiente. Podemos tener acá, por ejemplo, distintos dispositivos, ya sea en red o no, ¿sí? Y por ejemplo, podemos tener conectado un servidor incluso. Seguramente todo lo que transite en esta red, toda la información que se genere, será tratada con código fijo. Y esta red, estos datos, cuando van a ser enviados, por ejemplo, por otros dispositivos de telecomunicaciones al exterior de la red, ya sea por vía alámbrica, inalámbrica, etcétera, en ese caso sí utilizaríamos los códigos de longitud variable. Es decir, si yo envío o tengo un valor, por ejemplo, un hola representada por un código, por una serie, una ráfaga binaria cualquiera, en este caso esa ráfaga binaria que yo voy a transmitir, por ejemplo, en este ejemplo que hemos citado, mantiene obviamente su longitud fija, pero debemos destacar que para esa transmisión siempre se deben agregar códigos de acompañamiento para asegurar justamente la transmisión y que depende obviamente del medio donde sea transmitida, ¿no? No serán estos mismos tipos de códigos variables si se transmiten de vía inalámbrica o vía alámbrica, ¿no? Dependerá mucho del sistema de transmisión y recepción utilizado. Eh, los códigos que vamos a ver en este tema hacen referencia a los códigos de longitud fija. Los códigos de longitud variable se estudiarán en otras asignaturas o en otras temáticas. Como ejemplo, pues tenemos código AMIN, código NRZ, código Manchester, por ejemplo, los cuales tienen una serie de patrones y una serie de reglas con los cuales un receptor recibe, decodifica y obtiene el código de información correspondiente que ha sido enviado. Dentro de los códigos binarios se tienen de longitud fija, a los cuales hemos hecho alusión, tenemos varios tipos, ¿no? El primero que vamos a tocar, haremos referencia a los códigos numéricos. Cuando hablamos de los códigos numéricos, hablaremos de los códigos binarios naturales, el código decimal binario o BCD y los códigos continuos y cíclicos. Dentro de los códigos numéricos tenemos la consideración o la clasificación de la misma manera acerca de los códigos ponderados y de los no ponderados. Básicamente los ponderados serán los que asignan un peso posicional, es decir, un dígito o un valor tendrá un valor, un determinado valor según la ubicación en el código, y los no ponderados no asignan un peso posicional, es decir, será independiente la posición para determinar un valor eh, en ese dato, ¿no? En esos bits agrupados, ¿no? En un código. El primer ejemplo que tenemos es el código binario natural, el cual es ponderado y donde a cada dígito le corresponde un peso. Cuando hablamos es el código binario más simple, es decir, cuando hablamos de un código binario cualquiera, estamos haciendo referencia al código binario natural.
en este tipo de código irán aumentando la cantidad de dígitos que utilice en función del valor que se va a representar. En el sistema binario, no nos olvidemos, tenemos simplemente dos símbolos, el 0 y el 1 para representar eh, los distintos sistemas numéricos. Otro tipo de código numérico es el código decimal binario. En aplicaciones digitales es práctico representar por separado cada uno de los dígitos de un número decimal. Es decir, a este dígito decimal le corresponderá un determinado código BCD. Es importante mencionar que el código BCD tiene una longitud de 4 dígitos, es decir, cualquier representación de un dígito decimal, como es este caso, eh, estará representado por 4 bits, ¿sí? En un código BCD, según la referencia de la tabla siguiente. En este ejemplo, representar el número decimal 78 en código BCD. Por ejemplo, vamos a realizar el ejercicio. Acá, por ejemplo, queremos representar el 78 en sistema decimal a su equivalente en BCD. Entonces, para ello simplemente debo hacerlo dígito por dígito, ¿no? Aquí tengo el 7, que le corresponderá esa secuencia de bits, ¿no? 0, 1, 1, 1. Para el 8, en este caso haríamos lo mismo y tendríamos la siguiente secuencia. Es decir, el 78 en el sistema numérico decimal equivale a estos 8 bits utilizando la codificación BCD. De la misma manera podemos representar el número 2571 en decimal en su correspondiente secuencia en código BCD. El 5, 0, 1, 0, 0, 1, el 7, 0, 1, 1, 1 y el 1, 0, 0, 0, 1. Por lo tanto, esta agrupación de 4 bits hace referencia al 2, en este caso al 5, en este caso al 7 y en este caso al 1. Por lo tanto, esa secuencia será el código BCD correspondiente al valor de 2571 en decimal, tal cual lo tenemos como resultado en la diapositiva. Otro tipo de código es el código BCD exceso 3. En este caso se trata de un código no ponderado. Es decir, en los anteriores casos, el código BCD también es llamado el código 8421, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 1, que sería la columna de la derecha, siempre va a aportar 1, ¿de acuerdo? A la suma total, siempre y cuando ese bit esté activo, es decir, que valga 1. La siguiente columna va a aportar a la suma un valor de 2, es decir, acá, por ejemplo, en este caso, como vale 1, pues esa secuencia binaria agarra el valor de 2. Por lo tanto, le corresponde el dígito decimal 2 correspondiente. En este caso teníamos 2 más 1, hacemos referencia al 3, y así sucesivamente, por eso decíamos que eran códigos ponderados. En este caso, hemos hablado de que es un código no ponderado. Por lo tanto, independientemente de la posición que ocupe ese bit, no, no tendrá un valor correspondiente como el caso anterior. En este caso vamos a desarrollar el código igualmente acá. Y tiene la particularidad para desarrollarlo que podemos partir para hallar este código exceso 3 a partir del código BCD. De la siguiente manera. Es decir, para encontrar el 0 en código exceso 3, le sumaré 3 al código BCD. Es decir, representaré el código equivalente al 3 decimal. Para el 1 representaré el 4 en BCD, que habíamos visto anteriormente. Para el 2, el 5. Para el 3, el 6. Para el 4, el 7. Para el 5, el 8.
para el 6 el 9, para el 7 el 10, para el 8 obviamente el 11, finalmente para el 9 el 12. Una particularidad de este código es que también es autocomplementario, vale decir que la palabra código y su complemento suman n, en este caso 9. Por lo tanto, podemos decir que el código es autocomplementario a 9 y lo vamos a ver en de la siguiente forma. Es decir, es autocomplementario porque si vemos en este caso particular teníamos el 0, 1, 1, 1, ¿sí? Teníamos el 0, 1, 1, 1, ¿no? ¿Qué pasa si yo complemento todos estos bits? Es decir, niego esos valores, tendré como resultado 1, 0, 0, 0, ¿no? En este caso decíamos que este era 4, ¿verdad? Inicialmente, y este era el valor correspondiente al 5, ¿no? Entonces, si yo sumo 4 más 5, pues tendré 9, ¿verdad? Por eso decimos que es autocomplementario a 9, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué? Porque si complemento esta palabra código, obtengo la siguiente, ¿sí? Y ambas me suman 9. Si yo complemento este valor, obtengo este, y la suma me dará 9. Y lo mismo en este caso, en este y en este también. Entonces, un código autocomplementario a 9. Cuando hablamos de los códigos continuos y cíclicos, es otra característica de los códigos numéricos y hace referencia a que un código será continuo si sus palabras código consecutivas son adyacentes y será cíclico si la primera y última palabra del código también son adyacentes, ¿no? Entonces aquí cobra importancia lo que es la adyacencia, que es un término muy importante en sistemas digitales. Los códigos que vamos a ver continuos y cíclicos son el código Gray y el código Johnson, ¿no? Acá, por ejemplo, lo veremos acá de manera más clara. Por ejemplo, ¿no? Dice, si dos palabras códigos difieren solo en un bit, son adyacentes. Entonces, esa es la definición básica de la adyacencia. Es decir, si yo tengo, como en el ejemplo, 0, 0, 0 y 0, y tengo otra palabra código 0, 0, 0 y 1, tendría que definir si son adyacentes o no. En este caso, deberé comparar bit por bit. En este caso, la palabra código de arriba es 0 y aquí también es 0. Por lo tanto, en este caso es el mismo. Se repite igual aquí y aquí también. Y en este caso difiere, ¿verdad? ¿Qué nos decía la definición? Si dos palabras códigos difieren solo en un bit, son adyacentes. Por lo tanto, si yo comparo estas dos palabras, pues sí son adyacentes. ¿De acuerdo? Por el contrario, si yo tuviera 0, 0, 1, 0 y aquí tuviera 1, 1, 1, 0, por ejemplo, estos dos bits sí son iguales y acá sí que va a variar, por lo tanto en este caso no son adyacentes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a hacer en este caso este otro ejemplito. ¿Ok? Un código inventado. ¿Ya? En este caso veremos. En este caso sí son adyacentes la palabra código porque solo varía en el primer bit. ¿Sí? Entonces en este caso sí son adyacentes, por lo tanto este código a su vez es continuo. ¿De acuerdo? Si comparo la segunda con la tercera, aquí veo que ya no son adyacentes porque aquí tengo la segunda y la primera son distintas, ¿verdad? Entonces en este caso no son adyacentes. Por lo tanto este código deja de ser continuo automáticamente, es decir, toda esta agrupación de las cuatro palabras código, bastaría que solamente una de sus palabras código adyacentes no
perdón, consecutivas no sean adyacentes, quiere decir que en la totalidad del código ya no será continuo, ¿de acuerdo? Otra particularidad, por ejemplo, que acá decíamos en la definición, era cuando un código era, eh, vamos a agarrar el otro color, vamos a ver este ejemplo, ¿ok? En este caso, sí todas las palabras código son adyacentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este código en su totalidad sí será continuo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todas sus palabras código sí que son adyacentes. En la definición también encontramos el término de cíclico, ¿no? ¿Cuándo un código será cíclico y cuándo no lo será? Por ejemplo, en este caso, este código, el primero que habíamos visto, vamos a analizar si es cíclico o no. El análisis es muy parecido a analizar si un código es continuo y nos bastaría analizar la primera y la última palabra código. En este caso, acá tengo 0 y acá tengo un 1, ¿verdad? Por lo tanto, no son iguales. Acá tengo 0, acá tengo 0, pues sí son iguales. Acá 0 y 0 y 0 y 0. Por lo tanto, aquí solo se difiere en un bit. Por lo tanto, este código es adyacente. La primera palabra y la última. Por lo tanto, sí el código es cíclico. ¿De acuerdo? En este caso, en este otro ejemplo, si analizamos la primera y la última palabra código, varían directamente en todos los bits, ¿verdad? Entonces, en este caso, no será cíclico. ¿Sí? Esa es la, la definición más importante cuando es cíclico y cuando un código es continuo. Un ejemplo particular de la adyacencia, que al final es el concepto que está detrás de todo esto, lo encontramos en el mapa de Karnaugh, por ejemplo, que seguramente les es familiar. Si recordamos, por ejemplo, este de tres variables, es decir, aquí nosotros asignamos los valores que puede tomar esas variables, esas combinaciones, ¿de acuerdo? Y en este caso, vemos que este código o estas palabras código son adyacentes, ¿no? Entonces se trata de un código continuo. ¿Por qué? Porque solo varían en un bit de cada una de las palabras consecutivas, ¿no? ¿Por qué nos interesa colocarlo de esta manera? Porque nos va a marcar que el valor de esta casilla, por ejemplo, al respecto de esta, son adyacentes, es decir, esos códigos que se generan y del valor a esta casilla son adyacentes. Por lo tanto, cuando aquí agrupamos ya sean ceros o sean unos en el mapa de Karnaugh, yo tranquilamente lo puedo agrupar, ¿de acuerdo? Para posteriormente simplificar el valor de esa variable. Primeramente vamos a ver el código Gray, el cual obviamente es un código continuo y cíclico, no ponderado y reflejado, ¿no? Ya veremos por qué se expresa esa condición de no ponderado y reflejado. La posición del código de n bits se realiza por reflexión del código de n-1 bits, repitiendo simétricamente las combinaciones de este y añadiendo a la izquierda un bit, que será 0 hasta las 2 a la n-1 primer palabra código, o que lo que es igual a la primera mitad de filas, y un 1 en las 2 a la n-1 filas restantes, que es la parte reflejada. Indica otras palabras, lo vamos a ver el ejemplo, a través de un ejemplo, cómo se forma el código Gray de 2 bits. ¿De acuerdo? En este caso, si tengo, por ejemplo, la representación de solamente un bit, ¿qué combinaciones puedo tener? Pues el 0 y el 1, ¿verdad? Ahora, si yo quiero representar el código Gray de 2 bits, ¿cómo lo voy a formar? En este caso,
En este caso agarro estas combinaciones que tenía con un bit, ¿de acuerdo? Voy a agarrar esa combinación y la coloco como 0 y 1, ¿verdad? Ahora, en este caso habíamos dicho que el código era reflejado, es decir, yo puedo colocar aquí una línea, ¿de acuerdo? Y voy a reflejar el código en relación a esa línea. Por ejemplo, si aquí tenía un 1, lo primero que se va a reflejar va a ser el 1 y a continuación el 0, ¿sí? Y en este caso completaré el código con tantos unos y ceros, la primera mitad con 0, la segunda mitad con 1. Y de esa manera tengo el código gray correspondiente a 2 bits. Me decía que era un código continuo y cíclico, ¿verdad? Seguramente todas las palabras código solo van a variar en un bit y la primera y la última palabra código también son adyacentes. Por lo tanto, es un código continuo y cíclico a la vez, ¿de acuerdo? También decíamos que era un código reflejado, ya lo hemos visto a través de esta línea donde se reflejaba el código. Y también decíamos que era no ponderado. ¿Por qué? Porque no necesariamente la posición de los bits va a determinar el valor correspondiente. Si quisiera encontrar el código gray de 3 bits, haríamos la misma lógica. Es decir, una vez obtenido el código gray de 2 bits, voy a copiarlo. 00, 01, 11, 10. Acá colocaríamos nuestra línea de reflejo y a continuación voy copiando los códigos en función, en referencia a esa línea, ¿no? 11, 01 y 00. Y el procedimiento nos marcaba que la primera mitad completo con ceros, la segunda mitad con 1. Y este sería el código gray correspondiente a 3 bits. Y usaría el mismo procedimiento para obtener el código de 4, 5 y sucesivamente códigos gray. Aquí en la diapositiva tenemos el código gray de 3 bits, que ya lo hemos encontrado, y también el ejemplo del código gray de 4 bits. ¿Cómo convierto el código gray a un código binario? ¿No? Para ello debemos recordar la suma binaria y acá tenemos el procedimiento y un ejemplo, que lo realizaremos también acá en la pizarra. En este caso, como parte del proceso, vamos a copiar el 11011. ¿Ok? Entonces, en este caso nos dice el método que el bit más significativo en el código binario es el mismo bit correspondiente en el código gray. Entonces acá tendré el código gray, ¿verdad? Y nos dice el método que acá lo primero que tengo que hacer es copiar el bit más significativo, ¿no? No se olviden, acá tenemos el bit más significativo y acá tendré el bit menos significativo. ¿De acuerdo? En este caso, copio el bit más significativo y a continuación a cada bit del código binario generado se le suma un bit del código gray de la siguiente posición. Por lo tanto, lo que me está indicando es realizar el siguiente procedimiento. Debo sumarlo, este 1 que tenía, con el 1 siguiente del código gray. Pero esta suma es una suma binaria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sin acarreo, ¿verdad? Por lo tanto, le corresponde un 0. O también es lo mismo que realizar la operación XOR, ¿verdad? En este caso hago lo mismo. Tendría 0 más 0, 0. 0 más 1, el resultado será 1. Y en este caso 1 más 1, 0. ¿No? Y en este caso este código será el binario equivalente a esa secuencia de código gray.
¿Cómo hacemos la conversión del código binario al código Gray? Es decir, la operación inversa. En este caso, 1, 0, 1, 1, 0. Voy a copiarlo también acá. En este caso acá tenemos el código binario, que es el que yo quiero llevar a código Gray. En este caso igual tenemos el bit más significativo y por este lado tendremos el bit menos significativo. En este caso el método nos indica también que el bit más significativo es el mismo que su equivalente en el código Gray. ¿De acuerdo? Y a continuación, ¿qué operaciones debemos realizar? De izquierda a derecha se suma cada par adyacente de los bits en código binario para obtener el siguiente bit en código Gray. Por lo tanto, la misma operación que hicimos hace un momento, pero en la secuencia de los bits adyacentes. Por lo tanto, acá tendré 1 más 0, 1, 0 más 0 también 1, 0 más 1, 1, perdón, acá hay un error, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1 y 1 más 0, 1, ¿sí? Y este será el correspondiente al código Gray para ese código binario determinado. Perfecto. Finalmente veremos el código Johnson. En este caso, conceptualmente el código Johnson es un código también no ponderado, continuo y cíclico. En este código, ya lo veremos a continuación, el número de 1 se aumenta y disminuye progresivamente de una combinación a la siguiente. Tiene una desventaja que es la capacidad de codificación reducida igual a 2 a la n, ¿no? Entonces veremos el ejemplo a continuación. En este caso nos habla de las desventajas de la capacidad de codificación. Por lo tanto, estableceremos que en este código el número de códigos es igual a 2 por n, donde n es la cantidad de bits. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso del código Johnson de 4 bits, n valdrá obviamente 4, ¿no? Entonces, el número de códigos será igual a 2 por 4, igual a 8. ¿De acuerdo? Esa es la desventaja, porque si recordamos en otros tipos de códigos, teniendo 4 bits, yo puedo tener 16 combinaciones, ¿verdad? En ese caso entonces empiezo, ¿no? Empezamos para hacer el código de 4 bits con la combinación de 4 ceros. Entonces, estos 4 ceros será el código Johnson de 4 bits para el 0 decimal. A continuación, nos dice el método que debo ir agregando unos consecutivamente, ¿sí? ¿Para qué? Consecutivamente para que estas palabras sean siempre continuas, ¿no? Sean adyacentes y sean un código continuo. Por lo tanto, a continuación voy rellenando el código. En este caso lo convierto en 0, 1, 1, 0, 1, perdón, 0, 0, en este caso 1, 0, 0, 0. Si analizamos el código, si yo comparo esta palabra código, será adyacente, esta con esta también son adyacentes, esta con esta también, esta con esta también, esta con esta también, esta con esta también,
y esta palabra con esta palabra también serán adyacentes. Si quiero verificar si el código es continuo, habíamos dicho que analizamos la primera con la última. En este caso también son adyacentes porque solo varían en un bit, que es este de acá. Por lo tanto, decíamos que es un código continuo y cíclico, ¿sí? La única desventaja era la baja capacidad de codificación. Como lo hemos visto acá, solo puedo disponer con 4 bits de 8 combinaciones. De la misma manera, el código de 5 bits, en este caso tendríamos n igual a la 5, por lo tanto el número de combinaciones será 2 por 5 igual a 10. Es decir, en lugar de tener 32 combinaciones que podría tener con 5 bits, con el código Johnson para mantener la continuidad em, y que el código también permanezca cíclico, solo tengo 10 combinaciones para esa cantidad de bits.